A realizar algunos comentarios sobre First Screening de Vipinicul, un poema de 1984. Para realizar estos comentarios voy a utilizar una versión que está grabada directamente de una computadora Apple II, que era la computadora para la cual estaban eh, programados estos poemas. Y voy a hacerlo porque este video me permite hacer pausas y poder comentar o hacer comentarios un poco más extensos de lo que el tiempo en el que se reproduce el poema me permitiría en otra plataforma. Sin embargo, les voy a pedir que por favor, antes de escuchar mis comentarios, vean cualquiera de las versiones de First Screening que está disponibles en la página de Bispo. Sea la versión de JavaScript o sea cualquiera de las versiones de emulador. Esto con el objeto de que mi voz no los distraiga y que puedan apreciar el poema como era la intención del autor que se percibiera. Entonces voy a iniciar con la reproducción de este poema. Recordar que para nosotros acceder al poema lo que tendríamos que hacer era meter un disco de 5/4 adentro de un floppy y correr un comando de inicio para poder ver el contenido, ¿no? Esto todo en una terminal de línea de comandos, antes de que existieran las interfaces gráficas. Este que viene a continuación es el primer poema. Hay algo que me gustaría preguntar, ¿no? Y es, ¿bajo qué criterio nosotros podemos considerar a esto que acabamos de ver un poema? Y la respuesta que viene a mi mente, al menos de forma inmediata, voy a hacer un poco más grande la pantalla, es la poesía visual o la poesía concreta. Si nosotros revisamos un poco la obra de Vipinicul, nos vamos a dar cuenta que mucha de su producción fue precisamente en este terreno de la poesía visual y la poesía concreta. Y si nosotros revisamos los postulados propuestos por el grupo de Noé Andrés en Brasil a finales de la década de los 50, principios de los 60, recordamos esta noción de verbivocovisualidad, es decir, el uso de la palabra como objeto de 3 dimensiones. Verbi, que significa la dimensión de contenido o la parte léxico-semántica, es decir, el significado propio de las palabras. Voco, como la dimensión acústico-oral, es decir, cómo suenan las palabras y aparte qué efectos producen al momento de vocalizarlas. Y por último la dimensión visual, que esto es la parte gráfica y espacial de las palabras, es decir, la palabra escrita como objeto y aparte su uso en relación con un espacio delimitado. Cuando hablamos de poesía concreta escrita o de poesía concreta tradicional, digamos, soportes tradicionales, estamos hablando del espacio de la página. Sin embargo, aquí hay una dimensión nueva que es esta del movimiento, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este poema de Island, aunque es extremadamente sencillo, como un poema concreto, entonces tendremos un norte de a qué tradición se está a qué tradición está Vipinicul haciéndole un guiño, ¿no? Que es este uso de la palabra como objeto visual, en donde a partir de la relación con el resto del espacio y aparte ya en el universo de la pantalla con el movimiento, cómo se logra el efecto. Este segundo poema sirve para hacer una pequeña reflexión mucho más general. Dice alguno de los críticos de la obra de Vipinicul que lo que trataba de reproducir es un poquito el movimiento de REM, de cuando uno está durmiendo, el parpadeo intenso que sucede una vez que está profundamente dormido y está soñando, ¿no? Sin embargo, aquí hay una pregunta que me parece un poco más importante y mucho más general, que es, cuando estos poemas fueron desarrollados y concebidos, estamos hablando de 1984, ya existían muchos otros soportes o formas en las que se podían realizar estos poemas. Es decir, nosotros
o Ivy Nicol pudo haber realizado este poema utilizando video, utilizando animación, utilizando stop motion, es decir, una infinidad de técnicas. Sin embargo, al momento de escoger a la computadora como herramienta de producción y de distribución del contenido, hay una serie de cuestiones que permite el medio y que no hubiera permitido cualquiera otro de los que estaban disponibles para realizar poemas cinéticos. Este creo que es una oportunidad grande para reflexionar un poco más sobre esta obra de Vipinícoles. No pensarlo únicamente como una serie de poemas cinéticos, es decir, donde hay movimiento en la pantalla, donde las letras, al estar en una superficie flexible o líquida o móvil, como es la pantalla de una computadora, permiten el movimiento, sino como un uso de las posibilidades del medio como tal, es decir, no únicamente de una pantalla general en donde puede haber movimiento, sino de la pantalla de una computadora donde hay una serie de procesos que son propios del medio. Estamos hablando de cosas como la interactividad, como los usos y las formas propias de la computadora, y como otras que van a ir surgiendo o saliendo conforme vayamos discutiendo más en términos de lo que se puede hacer con la poesía digital, y aparte en términos del mismo poema de Vipi Nicol, que para mí abre un montón de posibilidades. Saber letra. Este es un poema relativamente sencillo, pero muy efectivo, ¿no? Está basado en una forma tradicional de la poesía por procesos o por procedimiento, en donde se toman una serie de palabras y cada verso se le van modificando, quitando o añadiendo palabras, ¿no? Solamente aquí lo usa como si fuera una suerte de marquesina. Antes de ver el siguiente poema, quiero hacer algunas acotaciones y quiero hablar de un teórico, o de la obra de un teórico de la poesía que fue muy influyente para la poesía moderna, por medio de Ezra Pound y por lo tanto para la poesía concreta, que es Ernest Fenollosa. Ernest Fenollosa tiene este tratado que se llama el carácter de la escritura china como medio poético, si no me estoy equivocando, estoy recitando de memoria, y en él plantea este poema, o explica este poema, ¿no? O esta frase, que dice: el sol surge desde el este, surge en el este o brota del este. Y para explicar este poema, lo que nos dice Fenollosa es que la forma en la que se crearon los ideogramas chinos, o los caracteres de la escritura de la lengua china, están altamente, o están creados a partir de la configuración de metáforas visuales. Es decir, este pequeño ideograma que nosotros vemos está presente aquí y está presente aquí, y es el ideograma para representar el sol, ¿no? Entonces, para decir el sol surge desde el este, nosotros empezamos utilizando la palabra sol, y después utilizamos la palabra sol, o el ideograma de la palabra sol, combinado con otros caracteres que crean una pequeña metáfora. Es decir, el sol está presente en la palabra brotar, y está presente como un cuerpo que está sobre precisamente un brote de una planta. Y esta es la forma en la que se escribe en chino tradicional la palabra brotar, con el sol elevado sobre el brote de una planta. Y después, para decir el este, está nuevamente la palabra o el ideograma para la palabra sol, y esta vez está cruzado por un cuerpo que es el ideograma árbol. Es decir, para nosotros decir este, nosotros colocamos el sol detrás de un árbol, como si estuviera surgiendo del bosque. Y nos dice Fenollosa, que era un sinólogo,
que este ideograma del árbol que está cruzando el sol y este ideograma del brote que está en la palabra brotar o salir, es el germen del árbol que está siendo cruzado después por el sol. Es decir, la forma en la que se concibe este poema o esta idea es a través de una serie de metáforas visuales extremadamente elaboradas y también muy, muy bellas. Este es un tema que fue retomado después por Haroldo de Campos en un ensayo en donde prácticamente desecha la posibilidad de realizar este tipo de metáforas visuales en un lenguaje escrito como el nuestro, en donde no es a partir de ideogramas, sino de letras. Y después se explora las posibilidades sonoras, hay algunos juegos interesantes. Sin embargo, creo que en la obra de B.P. Nichol, o en este poema, precisamente en Reverie de B.P. Nichol, está presente mucho de estas ideas o de este pensamiento explorado por Fenollosa. Entonces vamos a ver Reverie a los sol o a los ojos, bajo los ojos de esto que acabo de mencionar. Aquí está el sol brotando y debajo tenemos un campo. Después Ho, que significa asadón, y este movimiento como de arar hacia adelante y hacia atrás. Y conforme el asadón o la palabra Ho va arando sobre este plano vertical, aparece la palabra horizon, como horizonte en un juego de similitud fónica. Y que sun rise on field, o el sol se eleva sobre el campo, pero también voy a regresar un poquito, voy a poner pausa. También este juego de similitud fónica de rise como arroz, el sol y arroz sobre el campo, pero al mismo tiempo el sol elevándose desde el campo y al mismo tiempo el sol siendo producido por el horizonte y demás posibilidades de metáfora que hay. Aquí el asunto es todas las posibilidades de reproducir estas metáforas visuales no están dadas únicamente por el acomodo de las palabras, que era precisamente lo que decía Haroldo de Campos, que a lo mejor no era posible, y digo a lo mejor de una forma muy puntual, sino a través del movimiento, que es algo que solamente permite la pantalla. Este también es un poema muy, muy sencillo, que hace alusión a un componente bíblico y de una vez ir platicando sobre que para mí es el mejor poema de esta colección, que también tiene un componente bíblico importante. No sé por qué en esta versión no hay un sonido, pero ahí cuando está saliendo Babel siempre había un sonido generado por las capacidades tan limitadas del Apple, perdón, de la Apple II. Es un poema visual en silencio o sin sonido. Es un poema sonoro sin sonido, perdón. Y aquí lo que vemos es esta combinación entre mayúsculas y minúsculas, como si fuera una suerte de partitura en movimiento para el lector, para que lo pudiera él producir el sonido. Y lo que hay es un juego también de estas similitudes fónicas entre las palabras mouth, math, mouth, myth, mouth y mate, y algunos otros pequeños juegos. Recordando también que B.P. Nichol, como el autor tan prolífico que era, también fue un poeta sonoro muy, muy, muy memorable, ¿no? Junto con Steve McCaffrey, otro gran poeta concreto también sonoro, formó parte de The Four Horsemen, un cuarteto de poesía sonora canadiense.
Este poema me parece, en términos del uso de la computadora, uno de los mejores, a pesar de que es extremadamente sencillo. Y de hecho, creo que mucho del sentido se perdió con la venida de las interfaces gráficas y aparte con el desuso de este tipo de sistemas. El asunto es, el poema lo que dice, the bottom line is where change is, es decir, la línea de abajo es donde se encuentra el cambio. Y aquí lo que está simulando es el efecto que sucedía al momento de hacer scroll up o scroll down en un bloque de texto en una máquina. El cambio se producía a través de esta pequeña vibración que vemos aquí abajo. Es decir, a pesar de que las líneas de arriba se están moviendo hacia arriba, este cambio no se ve porque el texto es exactamente el mismo. Sin embargo, el cambio se está siendo evidenciado aquí en la línea de abajo, precisamente por esta pequeña vibración o este pequeño movimiento, ¿no? Entonces, aquí lo que me gusta, lo que me parece extremadamente importante de este poema, a pesar de lo sencillo que es, y les digo, de este sentido que está extremadamente difuminado con el paso del tiempo, es cómo está evidenciando o está utilizando el medio de producción para la creación de sentido. Esto es algo muy importante y creo que es algo que puede diferenciar entre lo que es un buen poema y un mal poema digital. Tal como un buen poema escrito, un buen poema tradicional es aquel que utiliza el lenguaje de una forma orgánica en lugar de utilizarlo de una forma utilitaria. Esto como posibilidad, no como regla nuevamente, ¿verdad? Y estos dos poemas, que creo que en términos de la poesía cinética son de los mejor logrados, son extremadamente bellos. La letra T que va dejando este rastro como si fueran rieles. Y en este segundo poema donde vemos cómo se entrecruzan estas dos palabras. Aquí otro ejemplo de poesía cinética también muy efectivo. Y una revisión al primer poema en sentido inverso. Tidal pool se refiere a estas pequeñas albercas de agua que quedan en la playa después de la marea. Y este sería el final de la primera vuelta que tendríamos una vez que corremos el disco de First Screening. Y esta sería la salida del poema, ¿no? Entonces, este último mensaje que dice For titles and gossips type list 100,118, y uno lo que tendría que hacer para ver precisamente los títulos y los subdirectorios sería escribir directamente en la línea de comando este mensaje de list 100,118. Recordando para aquellos que, o bueno, más bien informando a aquellos que no utilizaron nunca una interfaz de línea de comando, nunca la han utilizado,
que esta era la forma en la que interactuábamos con las computadoras, ¿no? Antes de que existieran las interfaces gráficas y el uso del mouse, inclusive ahora con las tabletas, donde tú directamente tocas sobre las cosas. Era a través de escribir comandos en una terminal, y esto ya era un avance grande, ¿no? Antes era la interfaz o la comunicación que había con la computadora a través de tarjetas perforadas, o antes de eso mediante una terminal física donde se conectaban cables, ¿no? Entonces, aquí la parte que me parece más relevante es este inicio de la necesidad de interacción, ¿no? Es decir, que el usuario de alguna forma se involucre directamente con la interfaz o con el medio, en lugar de ser un participante pasivo, ¿no? Y es precisamente lo que yo decía en el segundo poema, ¿no? Sobre si este poema o esta serie de poemas pudieran haber sido realizados con los medios de producción que estaban disponibles en ese entonces, o con cualquier otro medio de producción que hubiera estado disponible entonces, ¿no? Es decir, mediante animación tradicional, stop motion, etcétera, ¿no? Esto no hubiera sido posible en cualquiera de esos medios, ¿no? Entonces aquí ya hay un principio de interacción. El usuario escribió las palabras y salió esta suerte como de índice. Y hay dos oraciones aquí las que me quiero detener, ¿no? Uno pudo haber escrito Goes Up y la siguiente frase para ir a cada uno de estos poemas. Sin embargo, hay dos notas aquí que es importante revisar. La primera, que es esta que dice Rem: "For the curious viewer, reader, there is an off-screen romance at 1748. Just have to tune it to the program." Es decir, uno podía acceder a un poema que no estaba incluido dentro de la primera vistazo a la colección de poemas, y esto era mediante el escribir directamente en la terminal de línea de comando estas líneas. Y aparte, aquí abajo, en RAM for Further Remarks List 3900, 4000, hay un segundo poema, el cual me parece aún más interesante, y es con el que vamos a terminar esta revisión, ¿no? Le voy a poner play para ver este off-screen romance. Entonces uno tenía que escribir, como dicen aquí en las instrucciones, run y el título, y lo que sucedía este poema, que es un poema de amor para la esposa de Vipínico. Voy a tener un momento porque de verdad disfruto mucho ver cómo bailan estas dos palabras. Siempre que se critica o se habla de la poesía cinética, existe esta tentación o esta respuesta fácil de decir que las palabras bailan en la pantalla, ¿no? Y aquí literalmente hay dos palabras que están bailando por la referencia directa en los nombres, ¿no? Fred Astaire y Ginger Aldi, su compañera de baile durante muchísimos años. Y aparte este es un poema de amor en donde hay dos bailarines, es decir, hay muy poco que pudiera hacer para agregar a lo que estamos viendo ahorita. En términos del código de programación, Tim Andrews hace un análisis en donde compara los patrones o los loops que están generando y encuentra una serie de patrón de composición, lo cual es una idea que para mí es muy cara, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la poesía tradicional también. Ahora, ahí en este list lo que estamos viendo es todas las tripas del poema o todas las tripas del programa, lo que está detrás. Y está listándose todas las acciones que se ejecutan para ver las cosas que suceden en la pantalla en términos del poema, ¿no? Sin embargo, lo más interesante de esta colección de poemas sucede precisamente al final,
y es algo que no sucede como código ejecutado del poema, sino acciones que están escritas como parte del código del poema. Es decir, no son consecuencias en la pantalla del código que se está ejecutando, sino es el código mismo y la forma en la que se utiliza esta sintaxis del código de programación para generar un poema. Si recuerdan, cuando hice la pausa, al final del poema había dos opciones, ¿no? La primera que decíamos que era para ver off-screen romance, tenemos que escribir run y un comando después. Y había otro que decía for further remarks list 3900, 4000. Si uno hubiera escrito list 3900, 4000, o si hubiera escrito list simplemente desde el principio, como lo hizo el usuario en este video grabado, esto es lo último que hubiera salido, ¿no? A partir de este end, o de este rem, perdón. Y aquí lo que hay es un poema, o este es un poema que está escrito como parte del código de programación, lo cual es probablemente una de las primeras veces que se realizaba. Y aparte es un poema bellísimo por la forma en la que está resuelto. Aquí lo que es, pues digo, la historia es muy transparente, es la historia del arca de Noé. Y está escrita como si hubiera sido programada por la entidad que hizo el diluvio, ¿no? En donde se hace el recordatorio de hacer una arca, que es un bote, de mantenerse ahí mediante la lluvia. Hay 40 instancias de la palabra lluvia para regresar al bote, la arca, a un arco y al recordatorio o al arco de la historia a la que está haciendo referencia, ¿no? Pues bueno, esto fue la revisión de First Screening de Vipinicul, perdón. Recordándoles que lo vean en silencio sin la molestia de escuchar mi voz. Gracias.